¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes. Vamos a empezar con la clase de hoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre la época de la vanguardia. Vamos a mencionar algunos aspectos fundamentales sobre esta producción y luego hablaremos sobre la obra La Metamorfosis y también un poco sobre la generación del 27. Así que empezamos. Recordemos que en el caso de la vanguardia, se considera la vanguardia a un conjunto de movimientos o ismos disímiles que se manifiestan en todas las artes. La vanguardia aparece en tanto Francia e Italia, ¿no? Se dice que la vanguardia tiene la cuna tanto en el caso de Francia e Italia a inicios del siglo XX. A diferencia de otros movimientos literarios que hemos mencionado con anticipación, ¿no? Con anterioridad, eh, la vanguardia no va a ser homogénea, va a ser heterogénea, ¿ya? Quiere decir que en la vanguardia vamos a encontrar diferentes ismos, ¿no? Diferentes eh, escuelas. Cada escuela va a ser independiente de sí. Cada escuela va a tener sus propias características o manifiestos y también van a tener sus propios representantes, ¿no? Pero hay algo que va a unir a todos estos movimientos o estas escuelas y es la búsqueda de nuevas herramientas, la ruptura con la tradición, ¿no? Eso es lo que va a unir a todas estas escuelas o ismos que se van a desarrollar en la vanguardia. La vanguardia, a su vez, va a tener influencia del marxismo, del psicoanálisis, del existencialismo. ¿Ya? Recuerden eso, ¿no? La vanguardia va a tener esta influencia, ¿no? Del marxismo, del psicoanálisis y del existencialismo. ¿Qué otras características podemos encontrar dentro de la vanguardia, ¿no? Recuerda que la vanguardia va a ser un movimiento que nace en Francia e Italia en los inicios del siglo XX y se desarrolla en toda la primera mitad del siglo XX, ¿no? En un contexto de crisis, ¿no? De guerras, recuerda la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O en el caso español, el tema de la Guerra Civil Española, ¿no? Ahora, la vanguardia va a tener algunas características importantes. Por ejemplo, en la poesía vamos a encontrar, ¿no? El verso librismo, la ruptura de la métrica de la rima, ¿no? El verso librismo. Ahora, también podemos encontrar, por ejemplo, el papel lúdico. Sucede que la vanguardia, como rompe con esta manifestación tradicional, va a buscar entonces diferentes elementos que logren este sentido, ¿no? Por ejemplo, antes de la vanguardia, la forma de escribir una obra poética, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a ver el cubismo, tanto en la pintura como en la literatura. En la literatura va a estar representado a través del caligrama, ¿ya? Cuando hablamos de papel lúdico, normalmente la hoja en blanco, ¿no? Se utilizaba de esta forma, ¿no?
Se escribían los poemas ya sea en el centro o a los costados, ¿no? Siempre respetando de pronto un sentido más estético, pero con la vanguardia, esta hoja en blanco es todo el espacio que se puede utilizar y el papel lúdico genera eso, ¿no? Que el espacio sea utilizado. Por eso que yo puedo estar escribiendo de esa forma o yo puedo de pronto seguir escribiendo de esta otra manera, ¿no? Puedo utilizar estos espacios para poder seguir desarrollando mi propuesta literaria, ¿no? Puedo agrandar de pronto las palabras, ¿no? Y así. Yo puedo utilizar entonces todo el espacio del hoja en blanco. Y uno de esos juegos, de ese sentido lúdico, puede ser el caligrama. El caligrama son versos que conforman una imagen. Ya caligrama, versos que conforman una imagen. También podemos encontrar el plano de la ruptura del sentido lógico. Dentro de la vanguardia, estamos observando que esta producción lo que busca es alejarse de la forma tradicional de la literatura. Y por tanto, ¿no? La literatura hasta el siglo XIX tenía un sentido lógico, coherente, ¿no? Cohesionado. Ahora vamos a tener una producción literaria que trate de romper estos parámetros, que trate de romper el plano lógico. Por eso que podemos encontrar la fragmentación del discurso como una ruptura del plano lógico y cronológico, ¿no? El juego con los tiempos. Ya no vamos a encontrar una linealidad en el relato, sino más bien una fragmentación. También vamos a encontrar una renovación léxica. Ahora, ¿por qué se da esta renovación léxica? Sucede que de pronto dentro de la literatura, eh, la vanguardia va a tener una visión universal. Y por tanto, como va a tener una visión universal, el autor se siente ciudadano del mundo, ¿no? Desde esa perspectiva, como también los modernistas veían, ¿no? Y por ello pueden utilizar diferentes herramientas, ¿no? Pueden utilizar diferentes elementos, tanto de su país como también de otros países del continente o de otros continentes al que no corresponde. Por eso que imaginemos, un poeta alemán puede nutrirse de la producción poética francesa o la producción italiana y en ese momento va insertando, incorporando alguna palabra, algún elemento cultural que provienen de esos países, ¿no? Y entonces se empieza a renovar el léxico. Además, de la creación de nuevas palabras también, nuevos registros, o la experimentación lingüística, ¿no? Que logre ese detalle de renovación. Hay una visión universal e histórica del ser humano que se presenta dentro de esta producción. Como les decía, aquí el autor va a poder hablar de cualquier elemento, por eso que hay una temática múltiple, va a poder centrarse en diferentes espacios. Vamos a encontrar también que el autor puede mostrarnos una historia, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, puede hacer una historia de pronto de la cultura andina, puede ser una historia relacionada a un futuro apocalíptico, etcétera, etcétera.
sea, puede tener una temática múltiple, ¿no? No es como el realismo, por ejemplo, que se centra solamente en los problemas de la sociedad, ¿no? Y se analiza, ¿no? Sobre la sociedad y los vicios en torno al ser humano, ¿no? La vanguardia puede utilizar esa temática o puede utilizar otras temáticas, ¿no? No se centra en un solo punto. Eso también es importante. Bien, y hay temáticas múltiples entonces dentro de la vanguardia y eso se da gracias a las diferentes manifestaciones que aparecen en esta época. Y las innovaciones técnicas, por ejemplo, el flashback, el monólogo interior, el narrador múltiple, el caligrama, que es otra técnica dentro de la poesía, ¿no? La cámara lenta, entre otros. Vamos ahora a hablar sobre los ismos de vanguardia. El cubismo aparece en Francia en 1906 y busca mostrar una perspectiva distinta, ¿no? A la forma tradicional de ver el objeto. Dice, asociación de elementos imposibles de concretar, retrato de la realidad a través de figuras geométricas, un objeto puede ser visto de diferentes puntos de vista. Dentro de la pintura podemos encontrar a Pablo Picasso y dentro de la producción literaria está Guillermo Polinar, ¿no? Él va a publicar la obra Caligramas, Poemas de la Paz y de la Guerra, y a través de esta obra es donde sale esta técnica del caligrama, los versos que conforman una imagen. Aquí hay un claro ejemplo de cómo es el caligrama, ¿no? Recuerda, versos que conforman una imagen. Ahora tenemos al futurismo. El futurismo aparece en Italia en 1909, busca reconstruir la noción del movimiento, dice, disposición espacial de lo escrito, darle una expresión plástica, destrucción de la sintaxis y la puntuación, ¿no? Dentro del futurismo se busca retratar la realidad en movimiento y por tanto, dentro de la poesía, por ejemplo, para darle un sentido móvil a la concepción del verso, se busca romper con la sintaxis y con la puntuación y darle un sentido plástico, o sea que la producción poética pareciese como si se estuviese desarrollando una pintura, ¿no? Un elemento pictórico. Los objetos en movimiento se multiplican y se distorsionan como vibraciones a través del espacio, el futurismo, ¿no?
Uno de los representantes del futurismo en la literatura es Filippo Marinetti. Y dentro de la producción pictórica, Umberto Boccioni. Aquí podemos encontrar, ¿no?, el ejemplo de la producción poética, ¿no?, del futurismo. De esta forma, ahí está la expresión plástica, ¿no?, que se produce dentro del futurismo, o si no, de esta otra forma, ¿no?, más moderada, que se desarrolla dentro de esta expresión del futurismo. También está presente el dadaísmo. A diferencia de los ismos que hemos mencionado, el dadaísmo va a ser un movimiento de repulsa, dice, ¿no? Un movimiento que no tiene un plano teórico, simplemente es una manifestación de protesta, ¿no? Se va desarrollando así, una manifestación de protesta. El dadaísmo buscaba alejarse del componente tradicional, ¿no?, alegando que el artista no nace con un don, no hay una inspiración, sino que esta producción se genera, se gestiona en el acto, ¿no? Por eso que ellos estaban a favor del azar, de lo espontáneo, de lo casual, y ellos trataban de romper esa visión un tanto idílica del arte. Por ejemplo, ¿no?, ellos tienen la presencia de Tristán Tzara. Él, en uno de estos manifiestos, señala cómo escribir un poema dadaísta, ¿no? Él, por ejemplo, menciona en un poema que si quieres escribir una obra dadaísta, corta un periódico, de este periódico corta las palabras de un artículo, ¿no?, un artículo periodístico o de cualquier índole, corta todas las palabras posibles, ponen en un recipiente y luego, al azar, saca una palabra y colocas en la hoja, ¿no? Sacas otra palabra al azar, le colocas en el siguiente punto, ¿no? Y así sucesivamente hasta construir tu poema. Y luego finalizará y leerás ese poema, ¿no? El poema quizá no tendrá algún sentido lógico, pero ha logrado expresar, ¿no?, ese momento de inspiración que está vinculado al azar, ¿no? Entonces el dadaísmo rompe con el plano lógico, ¿no?, dentro de la obra. Tenemos al surrealismo, interpretación de la realidad a través del sueño, el inconsciente, la magia y la irracionalidad, tanto en el tiempo como en el espacio. En el caso del surrealismo, se desarrolla los llamados cadáveres exquisitos, o también la escritura automática, ¿ya? El surrealismo está vinculado a este plano de los sueños, ¿no? Por eso que se habla de la noción de la irracionalidad, ¿no?, de lo onírico. El surrealismo está vinculado a esos elementos. Y dentro de la literatura podemos encontrar a André Breton. También tenemos el expresionismo. En el caso del expresionismo, se reconstruye la realidad sin importar distorsionar las formas.
Busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor más que la representación de la realidad objetiva. Y bajo esa noción del expresionismo podemos encontrar a Frank Kafka y también a James Joyce. A través de Joyce, recuerda, con el Ulises se utiliza el monólogo interior. Y en el caso de Frank Kafka, recuerda que está la presencia del absurdo. Ahí tenemos algunos representantes dentro de la vanguardia universal. En el caso peruano, recuerda, está presente César Vallejo con la obra Trilce, que da inicio a la vanguardia en el Perú. En Francia tenemos a Marcel Proust, Jean-Paul Sartre, Albert Camus. En Italia, Luigi Pirandello, ¿no? En Estados Unidos, aparte de este autor, también está Hemingway, está William Faulkner con la narración múltiple, ¿no? Y su obra El sonido y la furia, por ejemplo. Y Hemingway con su obra El viejo y el mar, ¿no? En Irlanda, James Joyce, que hemos mencionado ya hace poco. En el caso de Frank Kafka, algunos puntos representativos de este autor. Recordemos que Frank Kafka es uno de los representantes dentro del expresionismo, ¿no? Y en el caso de los temas que utiliza dentro de su producción narrativa, está la temática del absurdo, el sueño, ¿no? El mundo ilógico, la soledad, la angustia y la deshumanización. Esto último va a ser un tema central dentro de la metamorfosis, ¿no? La deshumanización del hombre contemporáneo. Una característica fundamental de Frank Kafka es la concepción del absurdo. Kafka logra dar a conocer una perspectiva de la realidad a través de este componente del absurdo. O sea, no se puede entender la realidad de una forma objetiva al 100%, ¿no? Sino a través de algún componente vinculado a la noción absurda. Dentro de sus obras podemos encontrar El proceso, podemos encontrar también La muralla china, América, El artista de hambre, entre otros. La metamorfosis, la novela de Frank Kafka, es un relato dividido en tres partes donde se narra la transformación de Gregorio Samson, viajante de comercio de telas, en un monstruoso insecto y el impacto que tendrá este acontecimiento no solo en su vida, sino también la de su familia, ¿no? ¿Por qué de pronto esta obra es considerada parte de la vanguardia? ¿No? ¿Por qué de pronto tenemos esas nociones? Sucede que esta novela se utiliza, por ejemplo, la narración en tercera persona, un narrador omnisciente, y la narración es lineal. Dos elementos que están vinculados a la tradición. Entonces, ¿por qué de pronto esta obra es considerada una obra de vanguardia? Porque recuerda que la vanguardia no solamente rompe en el plano formal, sino también en el plano de fondo, o sea, en la temática como también en la construcción de la historia. Entonces,
Esta obra está dentro de la vanguardia porque rompe con la visión realista, ¿no? Y también involucra al lector. Ahora, ¿por qué involucra al lector? Porque dentro de la historia, el narrador, al inicio de la obra, ¿no? Al inicio de la obra, ya nos sumerge en esta transformación de Gregorio Samsa. O sea, de Gregorio despierta y se ve convertido en insecto y el narrador no nos dice el por qué su transformación. Y a lo largo de la historia hasta el final, el narrador no te explica por qué su transformación. Va a ser el propio lector, después de terminada la obra, que va a poder interpretar y darse cuenta el porqué de la transformación de Gregorio. Por eso que el narrador ya no te explica, porque va a ser el propio lector quien dé su interpretación de esta transformación de Gregorio Samsa. Y esto diferencia mucho a la narración tradicional, donde muchas veces las obras, los narradores siguen, mostraban todo, ¿no? Indicaban todo. Sucedía algo y el narrador tendría y tenía que seguir hablando, contando toda esta historia para entender y comprender todos estos sucesos, ¿no? Entonces recuerda este detalle, ¿no? Bien, entonces recuerda que esta novela, La Metamorfosis, rompe la forma tradicional de eh, construir una historia, ¿no? Porque el narrador en primera eh, menciona que el personaje se ha transformado en insecto y esta forma de cómo narra este acontecimiento se vuelve tan lógico y real dentro de una obra que rompe con el plano lógico. Si nosotros eliminamos solamente las primeras páginas y las referencias a Gregorio Samsa como un insecto, esta obra sería una obra realista, ¿no? Pero al momento de mostrarnos a un personaje que se ha transformado en insecto y que constantemente gira en torno a esa transformación y el cambio absurdo que se da dentro de la historia, tanto en su relación con su familia como también en su trabajo, vamos a observar que descompone un poco el sentido de la realidad. Y eso está vinculado al expresionismo. Lo que busca el expresionismo es mostrarnos los sentimientos, la sensibilidad, ¿no?, del artista en torno a un tema, sin importar que la realidad sea destruida, descompuesta, ¿no?, con el objetivo solamente de mostrarnos ese sentimiento o esa sensibilidad. La obra empieza así. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuyas protuberancias apenas podía mantenerse al cobertor, ¿no?, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le privaban desem- desamparadas ante los ojos. ¿Qué me ha ocurrido? Y ahí estamos dándonos cuenta que es un narrador omnisciente mientras se está desarrollando todo este eh, párrafo. ¿Qué me ha ocurrido? Pensó. No era un sueño. Su habitación, una auténtica habitación humana, si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre sus cuatro paredes harto conocidas.
El narrador entonces nos inserta directamente en este momento de la transformación, ¿no? Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Nada más, ¿no? Ya nos sitúa en la transformación de Gregorio en ese instante. Y a partir de ese momento, nosotros los lectores tendremos que fijar ese plano del absurdo como un elemento real para comprender toda esta historia, ¿no? Gregorio se ha transformado en insecto, Gregorio no se preocupa por su aspecto físico, lo que hace Gregorio Samsa es simplemente cerrar los ojos, tratar de dormir, levantarse una vez más y darse cuenta que es un insecto, ¿no? No se aterra, no hace nada, pero en un momento determinado, cuando voltea y observa el reloj, ahí sí se aterra. ¿Y por qué se aterra? Porque Gregorio Samsa observa que es demasiado tarde para ir a trabajar. Y eso lo aterra. Ahí te das cuenta otra vez esta noción del absurdo, ¿no? Le aterra llegar tarde al trabajo. Es el único recuerda que trabaja en la casa. No su padre, ni su madre, ni Grete, su hermana, ¿no? Es el único que trabaja, que tiene que trabajar incluso en algunos casos en horas extras para poder lograr pagar lo que debe, una hipoteca, ¿no? Y además Gregorio Samsa quiere juntar un poco de dinero para que Grete pueda seguir sus estudios. Gregorio se está sacrificando por su familia, ¿no? Él tenía sueños, proyectos, sin embargo, las circunstancias no han generado que él pueda seguir esos sueños o esos proyectos, porque ahora tiene que vincularse a su familia, ¿no? Tiene que trabajar para su familia. Y no quiere que Greta siga los mismos pasos, por eso que él está de pronto juntando un poco de dinero para entregar a Grete para que ella pueda seguir sus estudios, ¿no? Por eso que el personaje, ni bien despierta, lo primero que piensa al momento de ver el reloj es el trabajo. Y ahí te das cuenta de la noción del absurdo, ¿no? Y te das cuenta también, a través de este punto, cómo el personaje se degrada, ¿no? Ya no piensa en sí mismo, en su salud, no piensa en su físico, no piensa en nada de su vida, simplemente se ha convertido en una máquina, ¿no? Se ha convertido en un elemento rutinario. Así que Gregorio Sams intenta levantarse, pero no puede. Logra el fin, pero con sus pequeñas patas empieza a tambalearse de un lugar a otro. La madre y el padre están un poco desesperados, ¿no? ¿Por qué de pronto Gregorio Samsa no sale a trabajar? Empiezan a preguntarle a Gregorio Samsa en su habitación, ¿no? Tocan la puerta y le dicen, Gregorio, ¿qué ha sucedido, no? ¿Por qué de pronto no has salido? ¿Algo te sucede? ¿Te pasa algo, Gregorio? Pero Gregorio Samsa le menciona que no se preocupen, que ya pronto va a salir. La madre escucha y le dice a su esposo, ¿no? Algo le pasa, ¿no? No se entiende muy bien lo que está diciendo. Así que le dicen a Grete, Grete, busca alguna herramienta para abrir la puerta y también busca a un médico. Así que de pronto eso es lo que sucede, ¿no? Gregorio insiste que no se preocupen. Ante todo, sucede algo. Gregorio Samsa escucha la puerta. Ha llegado el apoderado del trabajo de Gregorio. Así que junto con el padre y la madre van a la habitación. La madre le dice está un poco enfermo. El apoderado le dice a Gregorio, ¿qué sucede? ¿Por qué de pronto no has salido? ¿No? Tenías que ir a trabajar. Sal de una vez. El padre le dice, sale Gregorio, le dice, ¿no? Porque el apoderado no te preocupes, ¿no? Si tu habitación está todo desordenada, va a poder entender. Le hemos mencionado que estás un poco enfermo y por eso que él va a observar, ¿no? Va a hablar contigo, le dice, ¿no? Gregorio Samsa le dice, no se preocupe, no hubiese venido, ¿no? Yo voy a salir, le dice, ¿no? Pero ¿qué sucede aquí? Sucede que el apoderado le dice a la madre, ¿han escuchado? ¿Han entendido lo que ha dicho su hijo? Y la madre casi llorando le dice, pues no, mi hijo está enfermo, ¿no lo ve? ¿No se da cuenta?
Así que Gregorio Samsa le dice, no se preocupe, ya voy a poder salir y voy a tomar el primer tren y si es posible haré algunas horas extras para poder realizar el trabajo que debía hacer. Le dice entonces, el padre abre la puerta, ¿no? Es ahí donde Gregorio Samsa intentará abrirlo con sus pequeñas mandíbulas y no lo conseguirá, ¿no? Agarrará la llave, intentará subir por la pared para que pueda lograr abrirlo. Cuando se abre la puerta, la madre entra con la intención de observar a Gregorio, ¿no? La madre se desmaya, el padre le alza el puño, agarrando a su esposa para poder cerrar la puerta. Gregorio retrocede, intimidado, ¿no? El apoderado ha visto a Gregorio, retrocede. El padre sabe que si el apoderado se retira de esta casa, Gregorio ha perdido el trabajo. Por eso que tanto el padre y la madre se levantan, van donde el jefe o el apoderado y le dicen, ¿no? Que le dé una oportunidad, ¿no? Que no se preocupe, que su hijo va a estar bien. Sin embargo, el apoderado no dice nada y se retira y por tanto el padre y la madre se dan cuenta que Gregorio ha perdido el trabajo. Así que ahora tienen que buscar la manera de conseguir un trabajo. Van a despedir a la empleada, ¿no? El padre va a buscar un trabajo, lo consigue una fábrica. Así que de pronto la madre y Grete están ayudando en la casa. Grete, por ejemplo, va a limpiar el cuarto de Gregorio, le va a entregar comida. Gregorio va a cambiar su forma, ¿no? Su estilo de vida. Por ejemplo, no va a comer, ¿no? Hasta que la comida esté descompuesta y así sucesivamente, ¿no? La madre le dice a Grete, ¿por qué de pronto no quitamos algunos muebles para que Gregorio pueda deambular de un lado a otro, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que de pronto Gregorio se va a una esquina, ¿no? Está un poco el sillón y una sábana que lo tapa Gregorio Samsa. La madre y Grete siguen sacando una que otra, otro mueble, y la madre de pronto ve un cuadro que le gustaba mucho a Gregorio. Así que la madre quiere sacar este cuadro porque piensa que Gregorio va a poder caminar por las paredes tranquilamente y el cuadro no estaría bien ahí. Pero Gregorio no desea que el cuadro se quite. Por eso que Gregorio le dice a su madre, no lo haga. Sin embargo, su madre no le entiende. Y cuando Gregorio se levanta para decirle que no, se cae la sábana y cuando la madre observa a Gregorio que está acercándose, la madre piensa que le quiere atacar. Grita, entra Grete, se molesta con Gregorio Samsa por asustar a su madre y se retira, ¿no? El padre, cada vez que iba a trabajar, venía cansado, se recostaba, después comía, se echaba a dormir o leía el periódico y se echaba a dormir y tenía una rutina, una y otra vez, una y otra vez. Pero este día va a romper la rutina el padre, ¿no? Sucede que de pronto el padre va a ver a Gregorio fuera. ¿Qué sucede? Sucede que de pronto el padre agarra manzanas y tira a Gregorio Samsa para que éste pueda entrar, aunque no le entiende, ¿no? Agarra entonces una manzana con todas sus fuerzas y le tira directamente a Gregorio, que le incrusta cerca a su pecho. Gregorio retorna adolorido, ¿no? Va a cambiar poco a poco todo este suceso, va a haber inquilinos,
vamos a encontrar, por ejemplo, la presencia de una empleada, ya que la madre está un poco enferma y no puede realizar trabajos muy fuertes. Y la empleada se va a encargar de Gregorio Samsa y también de algunas cosas en la casa que sean un poco más fuertes. La empleada cada vez que entraba a la casa al cuarto de Gregorio le insultaba, Gregorio se iba a una esquina o cuando estaba dormido le pateaba y Gregorio tenía que ir a una esquina para que la empleada pueda barrer, pueda de pronto limpiar todo el cuarto y eso era la rutina que estaba realizando, ¿no? Va cambiando ahora, hay más distanciamiento. El cuarto de Gregorio, que antes era un lugar donde la madre y la hermana estaban sacando los muebles, ahora va a ser como un almacén, porque se va a poner todas las cosas que ya no sirven, que ya no se usan, que están viejas, y todo lo meten en el cuarto de Gregorio Samsa. Grete está tocando el violín y los inquilinos están observando y escuchando. Gregorio sale, los inquilinos se molestan al tener a un inquilino de esa forma, ¿no? Y se retiran. Pasan los días y Gregorio Samsa sigue en su habitación, sin interactuar con sus padres, no con Grete. Sucede que ahora Gregorio Samsa intenta recordar un poco el rostro de sus padres, recordar a Grete. Se va olvidando poco a poco todo eso. Añora verlos. Hace mucho que no puede saber nada de ellos. Así que un día, Gregorio Samsa sale porque la puerta estaba abierta, no estaba echado llave, como casi siempre estaba. Y al momento de salir, observa a Grete y a sus padres que están reunidos en la sala, y Grete, casi llorando, golpeando la mesa, va diciendo estas palabras, ¿no? Queridos padres, esto no puede seguir así. Si vosotros no lo queréis ver, yo sí. Ante este monstruo no quiero ni siquiera pronunciar el nombre de mi hermano, y por tanto solo diré que hemos de liberarnos de él. Hemos hecho todo lo humanamente posible para cuidarlo y soportarlo, y no creo que nadie pueda hacernos el menor reproche. Hay que deshacerse de él. Esto acabará matándonos. Cuando hay que trabajar como nosotros trabajamos, no se puede soportar encima una tortura como esta. Yo no puedo más. Tiene que irse. No hay más remedio. Basta que procures echar la idea, padre, de que se trata Gregorio. El haberlo creído durante tanto tiempo es, en realidad, la causa de nuestra desgracia. ¿Cómo puede ser Gregorio? Si lo fuera, hace ya tiempo que hubiera comprendido que unos seres humanos no pueden vivir con semejante bicho, y se habría ido por su propia iniciativa. Habríamos perdido al hermano, pero podríamos seguir viviendo y su recuerdo perduraría para siempre entre nosotros. Mientras que así, este animal nos acosa, echa a los huéspedes y es evidente que quiere apoderarse de toda la casa y dejarnos en la calle. Mira, padre, y empieza otra vez. Y entonces el padre, la madre y Grete observan a Gregorio. Grete sabía que Gregorio estaba escuchando todo esto, porque Grete justamente ve a Gregorio Samse y ahí menciona este discurso al padre y a la madre, ¿no? Así que miran a Gregorio, Gregorio se sorprende con el rostro de los tres. Gregorio trata de retornar a su cuarto, pero no tiene tanta fuerza y retorna lentamente. Cuando Gregorio ya entra a su cuarto, Grete va corriendo, cierra la puerta y echa llave. Y dice al fin, Gregorio en medio de la oscuridad, ¿no? Está pensativo. Y ahora, se preguntó Gregorio mirando a su alrededor en la oscuridad. Pronto comprendió que no podía moverse en absoluto. Esto no le asombró. Al contrario, no le parecía natural haber podido avanzar como había hecho hasta entonces. Si bien le dolía todo el cuerpo, le parecía que el dolor se iba atenuando poco a poco, y pensaba que por último cesaría. Apenas si notaba ya la manzana podrida que tenía en la espalda y la infección blanqueada por el polvo. Pensaba con emoción y cariño a los suyos. Estaba, si cabe, aún más convencido que su hermana había dicho que en cierta forma era correcto.
de que tenía que desaparecer. Permaneció en un estado de apacible meditación e insensibilidad hasta que el reloj de la iglesia dio las 3 de la madrugada. Todavía pudo vislumbrar el alba que despuntaba tras los cristales. Luego, a pesar suyo, dejó caer la cabeza y de su hocico surgió débilmente su último suspiro. A la mañana siguiente, cuando entró la asistenta, daba tales portazos cuando entraba, ¿no?, al cuarto de Gregorio y también insultos. Observó a Gregorio, recuerda que estaba como dormido, así que pensaba que estaba inmóvil, le dio una pequeña patada, pero no reaccionó. Al ver que seguía sin moverse, se irritó y empezó a hostigarle, y solo después de que le hubo empujado sin encontrar ninguna resistencia, se dio cuenta de lo sucedido. Abrió desmesuradamente los ojos y dejó escapar un silbido de sorpresa. Acto seguido abrió bruscamente la puerta del dormitorio de los padres y gritó en la oscuridad: «Ha estirado la pata». El señor y la señora Samsa se incorporaron en la cama. Les costó bastante sobreponerse al susto y tardaron en comprender lo que la asistente le estaba anunciando. Pero en cuanto se hubieron hecho cargo de la situación, bajaron de la cama cada uno por su lado y con la mayor rapidez posible. El señor Samsa se echó la colcha por los hombros, la señora Samsa solo llevaba el camisón y así entraron en la habitación de Gregorio. ¿Muerto?, preguntó la señora Samsa, mirando interrogativamente a la asistenta. No obstante, poder comprobarlo por sí misma. Así es, contestó ella. La señora Samsa hizo un movimiento como para detenerla, pero no la detuvo, porque la asistente en ese momento, con un escobón, golpea el cadáver de Gregorio Samsa, ¿no? El padre dice: al fin acabó esta desgracia, ¿no? Demos gracias a Dios. La cuestión es que ahora el padre le dice a la empleada: ¿y el desayuno? ¿No? ¿Dónde está el desayuno, no? La empleada dice: ahorita voy a realizar. La empleada de pronto va a seguir limpiando, ¿no?, la habitación de Gregorio Samsa, y después de terminar baja y le dice al padre Gregorio, ¿no? Ya he terminado todo y no se preocupe, todo lo he botado, absolutamente todo, a la basura. El padre dice: pues bien, ya no la necesitamos. Le pagamos y ya no venga mañana. La empleada se molesta, ¿no? Me está votando, efectivamente, le dice, ¿no? Ya no la necesitamos. Se retira entonces la empleada. El padre, Grete y la madre empiezan a conversar en la sala y de pronto deciden, ¿no?, salir de paseo. El padre dice: hay que buscar la manera de olvidarnos de todo esto. Voy a decirle a mi jefe que me dé, aunque sea un día libre, y ahí nos vamos de paseo, olvidarnos de todo esto. Vamos a buscar otra casa, una casa más pequeña, pero a su vez cómoda, y empiezan a realizar nuevos proyectos, ¿no? Cuando están en el tranvía, ¿ya? Cuando están en el tranvía, el padre y la madre, ¿no?, se dieron cuenta casi a la vez de que su hija, pese a que con tantas preocupaciones había perdido el color de los últimos tiempos, se había desarrollado y convertido en una linda joven llena de vida. Sin palabras, entendiéndose con la mirada, se dijeron uno a otro que ya iba siendo hora de encontrarle un buen marido. Y cuando al llegar al fin del trayecto, la hija se levantó e irguió sus formas juveniles, pareció corroborar los nuevos proyectos y las sanas intenciones de los padres, ¿no? Así finaliza la obra La Metamorfosis, cuando los padres ven en Grete una cierta esperanza de progreso. Ahora, esta obra nos muestra
la deshumanización del hombre moderno? ¿Dónde se plasma esta representación de la deshumanización? ¿Y cómo así podemos entender la transformación de Gregorio Samsa? ¿Alguna idea por ahí? Dice que se predomina mucho la narración lineal y el narrador omnisciente. Dice, el uso de lo onírico, lo grotesco, el absurdo. Hay una preocupación por el hombre. Dentro de esta obra, el padre representa el autoritarismo y la alienación capitalista. Grete representa la solidaridad, aunque una solidaridad momentánea, y Gregorio el ser marginal. En la obra estamos observando que Gregorio Samsa ha perdido su condición humana, porque se ha transformado en un insecto. Pero alegóricamente, al perder esa condición humana, es porque Gregorio Samsa ha trabajado de tal punto que ya no está viviendo como un ser humano, sino como una máquina. Una máquina que en un momento determinado ya se vuelve obsoleta. Y al volverse obsoleta es donde la familia lo empieza a marginar, la familia lo empieza a abandonar. Entonces, bajo un sistema capitalista, donde solamente el ser humano es importante mientras produce, es fundamental mientras produce, tiene un valor mientras produce. Y cuando ya el ser humano no produzca, entonces ya no le sirve a la sociedad capitalista y se convierte en un parásito dentro de esta sociedad capitalista. Gregorio Samsa, al transformarse en insecto, simbólicamente está representando eso dentro de su familia, el entorno más próximo, ¿no?, del ser humano. O sea, la sociedad capitalista logra a tal punto de convertir a una familia como un sistema que domina, ¿no?, que degrada y que margina incluso a sus seres cercanos. Por eso que Gregorio Samsa, cuando se transforma en insecto, cuando despierta, transformado en insecto, ya no le sirve a la sociedad capitalista. Y el apoderado es la representación de esa sociedad capitalista. Por eso que el apoderado viene a inspeccionar, viene a observar a Gregorio Samsa, si de pronto es servible o no es servible, si todavía puede funcionar o no puede funcionar. Y al darse cuenta que no puede funcionar, entonces se retira, sin explicaciones, sin nada, porque es una simple cosa. Y ahí te das cuenta de la frialdad, cómo se está mostrando la sociedad desde un sentido alegórico. Entonces ahí está la deshumanización del hombre moderno, ¿no? Porque Gregorio Samsa se transforma en insecto y esa transformación significa que él ya no puede, ¿no?, ante una sociedad capitalista que muestra y ve solamente a los seres humanos como simples objetos, como simples números, no como humanos, como máquinas, como simples objetos. Lo mismo pasa dentro de la familia de Gregorio. Grete al inicio se solidariza con su hermano, pero mientras va avanzando los días, mientras la sociedad capitalista va sumergiendo a esta familia, mientras el padre sigue trabajando y se está convirtiendo el padre, recuerda, en una forma rutinaria como el hijo, ¿no? Pero el padre, a momentos, ¿no?, en momentos se rompe esa rutina, por ejemplo, cuando le tira la manzana, ¿no? Por eso que el padre no se transforma todavía en insecto. Por eso que el padre todavía no está visto como un ser que no produzca, ¿no? Porque el padre todavía puede producir dentro de ese sistema y es servible todavía. Pero Grete se da cuenta que si se sigue dando prioridad, ¿no?, o si de pronto se sigue viendo a Gregorio como un ser humano, entonces la familia no va a progresar. Ahí te das cuenta que el sistema capitalista lo que busca es romper los afectos, romper con el sentido filial
romper con la sensibilidad, ser un individualista para poder progresar. Y Grete entiende eso. Grete se empieza poco a poco a alienar. Y por eso que Grete le dice a los padres, no, esto ya no puede seguir así, hay que eliminarlo, hay que exterminarlo, ¿no? Hay que desaparecer a Gregorio, porque al desaparecer a Gregorio, ellos van a poder ser felices dentro de una sociedad capitalista, porque Gregorio le consume, no aporta nada, y por eso que se convierte en un ser obsoleto. Y eso es producto del sistema capitalista, porque dentro del sistema capitalista, como te decía, a los seres humanos nos ven como máquinas, como objetos, y si de pronto no producimos, somos inservibles. Y si somos inservibles, tenemos que ser sustituidos. Y eso es lo que hace el padre y la madre. Ven a Grete y se dan cuenta que Grete tiene edad para casarse. Y se dan cuenta que Grete puede traer al nuevo Gregorio Samsa de la familia, que es el esposo de Grete. Y ahí, por tanto, el esposo será el nuevo integrante, el que reemplace a Gregorio Samsa, el que trabaje horas y horas, días tras días, hasta que una mañana se despierte y se vea convertido en insecto. Esa es la metamorfosis de Frank Kafka. Pese a tratarse de un narrador omnisciente y no presentar rasgos del fluir de la conciencia, el autor refleja de manera transparente los sentimientos y pensamientos del personaje o de los personajes. Se evidencia el temor, la desesperación, la marginación y la incomunicación de la familia. Representa el sentir del hombre de principio del siglo XX como un bicho. El hombre se convierte en un ser insignificante y prescindible debido al aplastante avance de la industrialización. El aislamiento y el paisaje gris y lluvioso que observa el personaje desde su ventana son ambos representaciones de la soledad, la melancolía y la insatisfacción del hombre, producto de un mundo cada vez menos humano. La muerte de Gregorio es la oportunidad de nuevas opciones de vida para su familia. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos tratado hasta este instante? ¿Dudas, preguntas por ahí? ¿Todo ok? ¿Se entendió esta obra y las características que se encuentran en la vanguardia, como también el tema y los subtemas que se pueden ver en esta novela de Frank Kafka? ¿Dudas o preguntas? Todo ok, ¿no? Vamos ahora a hablar sobre la generación del 27, ¿ya? Recuerda que la generación del 27 está dentro de este contexto de la vanguardia,
los autores de esta generación van a nutrirse de algunas herramientas de vanguardia, por ejemplo, del surrealismo, y también van a convivir con el ultraísmo, ¿ya? Ahora, ¿por qué se llama generación del 27? Sucede que en 1927 un grupo de autores va a rendir homenaje a Luis de Góngora por el tricentenario de la muerte de este autor que pertenece al barroco, ¿no? Dice, en España, a la par del movimiento ultraísta, surge un conjunto de escritores por excelencia poetas conocidos como la generación del 27, denominada así en homenaje al tricentenario de la muerte de Góngora, aunque también fue conocida como generación de la dictadura, porque recuerda que esta generación va a sufrir la dictadura de Franco, ¿no? La Guerra Civil Española, ¿no? Entre otros nombres. Por ejemplo, Grupo del 25, Generación de la Amistad, entre otros nombres que va a tener esta generación. Aunque el nombre que tiene mayor fama es la generación de 27. Entre sus representantes destaca Federico García Lorca, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Vicente Alexander, Luis Cernuda, Gerardo Diego, Jorge Guillén, entre otros autores. La generación de 27 tiene estas características. Tiene, por ejemplo, como está dentro de la vanguardia, buscan ser originales, ¿no? Afán de originalidad. También van a participar en política. Van a ser un conjunto de autores que viven en un momento de crisis, ¿no? Recuerda, se ha desarrollado la Primera Guerra Mundial y las consecuencias, ¿no? Que ha dejado la Primera Guerra Mundial en diferentes países, como por ejemplo en España. Entonces también vamos a encontrar que esta generación va a estar enfrentándose a la dictadura, ¿no? Por eso que va a tener un espíritu rebelde, militancia política, y eso va a generar también un problema para algunos autores, ¿no? Por ejemplo, Federico García Lorca va a ser asesinado por la dictadura, por el fascismo en España. Y el cuerpo va a desaparecer, ¿no? Van a desaparecer el cuerpo de García Lorca. Y muchos de los integrantes de la generación de 27 van a tener que huir, algunos quedarse en algunas universidades o salir del país para no tener la misma, eh, el mismo final, ¿no? El final trágico de García Lorca. Dentro de las características de la generación 27 predomina mucho la metáfora, las metáforas oníricas, producto de la influencia del surrealismo. Aquí se plantea también el neopopulismo dentro de la generación de 27, la unión de elementos tradicionales con herramientas de vanguardia, ¿no? El neopopulismo. Hablando de García Lorca, eh, dentro de su producción literaria vamos a encontrar, en el caso de la poesía, ¿no? Poema del Cantejondo, vamos a encontrar también Romancero Gitano, Poeta en Nueva York. Poeta en Nueva York va a ser su obra de vanguardia, ¿ya? Condena el exceso del materialismo y la enajenación contemporánea, ¿no? En Poeta en Nueva York también hay una crítica al capitalismo. En Romancero Gitano hace una defensa, ¿no? De un grupo minoritario que está siendo marginado, burlado, ¿no? Y enajenado, que va a ser la defensa a los gitanos, y en Poeta en Nueva York, la defensa a los afrodescendientes, ¿no? Los afroamericanos. Por tanto, hay una defensa de las minorías dentro de su producción poética. Recuerda que Poeta en Nueva York ya está vinculado a la vanguardia, ¿no? En el caso del teatro de García Lorca, podemos encontrar, por ejemplo, esta trilogía lorquiana, ¿no? Boda de Sangre, Yerma, La Casa de Bernardo Alba. Posee un carácter moralizador el teatro de Lorca, ya hay presencia del verso como también de la prosa. Es un teatro de estilo realista en el tratamiento del tema. O sea, el tema que se desarrolla en el teatro lorquiano es muy realista, pero la construcción de la historia, ¿no? Las herramientas que se utilizan van a estar vinculados más bien a un sentido surrealista. Por ejemplo, en Bodas de Sangre, ¿no? La presencia de la luna, ¿no? La luna que se personifica, la luna que de pronto alumbra solamente un espacio y no todo
todo el entorno, ¿no? Entonces hay una ruptura con el plano lógico, ¿ya? También hay otras características dentro del teatro de Lorca. Por ejemplo, la influencia con el teatro griego. En el teatro lorquiano se va a insertar, por ejemplo, esta relación entre el coro griego, ¿ya? Y en el teatro lorquiano, bajo un elemento más realista, en vez del coro, está en Bodas de Sangre el llanto de los vecinos, por ejemplo, ¿no? El llanto de los vecinos hace alusión al coro griego. Otro elemento también del teatro griego que está vinculado al teatro lorquiano es la lucha del destino. Recuerda que el ser humano se enfrenta constantemente al destino e intenta cambiar el destino, pero al final el destino se cumple, ¿no? O sea, al final el personaje sucumbe ante el destino, ¿no? Se somete ante el destino. Entonces, ¿qué sucede? El destino muchas veces está atribuido por los dioses dentro del teatro griego. En el caso del teatro lorquiano, como ya no estamos en una época donde prevalecía esta visión de los dioses olímpicos, entonces en una sociedad donde estamos en la etapa contemporánea, cómo se puede relacionar esa concepción del destino y el tema de el enfrentamiento sobre él. Aquí ya no está el destino, sino más bien los códigos sociales, porque los códigos sociales son impuestos por los seres humanos. Y ahí te das cuenta este tratamiento del tema, ¿no? Que es muy realista. Los códigos sociales hacen alusión al destino. Los seres humanos realizan estos códigos sociales. Se le atribuyen estos códigos sociales a los seres humanos. El destino se le atribuye a los dioses, ¿no? Y entonces el personaje en la literatura griega enfrentaba el destino, pero recuerda que al final se sometía ante él. Y en el teatro lorquiano, el personaje lucha ante los códigos sociales, ante el designio de los códigos sociales, pero al final se somete, ¿no? Luchan o se someten al designio de los códigos sociales. No hay escapatoria, sino a través de la tragedia. Y eso se presenta en Boda de Sangre, ¿no? Se observa en Yerma, en la casa de Bernardo Alba. En Boda de Sangre, por ejemplo, ¿no? Recuerda que la obra empieza cuando la madre y el novio, recuerda que todos los personajes, excepto uno, eh, tienen nombres genéricos, ¿no? La madre, el novio, la novia, la esposa, el padre, ¿no? Los albañiles, etcétera. Y un solo personaje tiene un nombre propio, Leonardo, que pertenece a la familia de los Félix. La cuestión es que la madre está conversando con su hijo, su único hijo que tiene, ¿no? Porque ha perdido a su esposo y a su hijo mayor en una pelea contra los Félix. Por eso que tiene un odio sobre esta familia. Y además, ella cree que si le entrega el cuchillo al novio, o sea, a su hijo, puede ser que de pronto ese designio, ¿no? Ese destino, ¿no? Que mató a su esposo y a su hijo mayor, caiga sobre su único hijo. Por eso que la obra empieza cuando el novio junto con la madre están conversando, ¿no? Y el novio le dice, pásame ese cuchillo, ¿no? ¿Dónde está el cuchillo, ¿no? Y la madre buscando el cuchillo empieza a decir, maldito, ¿no? Maldito aquel que construyó el cuchillo y todo objeto que dañe al ser humano, ¿no? Y entonces el novio le dice, ya vienes a hablar otra vez de eso, pásame, porque el novio quiere el cuchillo para cortar la vid para comer, ¿no? Para ir y cortar la vid. Al final, el novio tiene el cuchillo y se retira, ¿no? La madre tiene una angustia porque cree que al momento de darle el cuchillo también está entregándole este destino funesto de todos los varones de su casa. Y luego vamos a encontrar algunas escenas donde la madre conversa con la vecina le cuenta el pasado de la novia, que tenía en algún momento a un enamorado que era Leonardo, ¿no? Que era de los Félix, la madre un poco angustiada por ese pasado de la novia, ¿no? Se dan los preparativos para la boda, la novia está siendo peinada y en ese instante aparece Leonardo. Leonardo es el ex de la novia y empiezan a discutir, ¿no? Leonardo le exige a la novia que deje, ¿no? Al novio y se vaya con ella, ¿no? Pero
La novia le dice, ¿por qué me dices todas estas palabras, no? Y él le dice, porque tú todavía me amas, y empieza a increparle, ¿no? Porque de pronto está con el novio. Pero la novia le menciona, le exige, ¿no? Que en cierta medida todo lo que dices ya no sirve de nada, porque Leonardo se casó con la prima de la novia y ya tienen un hijo incluso, ¿no? Entonces la forma de increparle a Leonardo a la novia no tiene sentido para ella. Sin embargo, producto de este enfrentamiento, ¿no? De esta discusión, eh, hace recordar los viejos tiempos, ¿no? Que estaba con él. La pasión empieza una vez más a aflorarse en la novia y en Leonardo. Este se retira, la novia recuerda esos momentos, ¿no? De pasión con él. La esposa le dice a Leonardo que vamos a ir a la boda de mi prima, ¿no? Que estamos invitados, aunque Leonardo está molesto. Le pregunta sobre el caballo porque está un poco agitado. ¿Dónde ha sido, no? Con tanta prisa. El esposo no le quiere decir nada, o sea, Leonardo no le dice nada, ¿no? Siguen más acontecimientos hasta que se da esta boda, ¿no? La novia y el novio están presentes, ¿no? Recepcionando a los invitados, pero en un momento determinado la novia le dice al novio que se siente un poco indispuesta. Si es posible, va a descansar un momento y cuando sea necesario su presencia que la busque. El novio le dice, no te preocupes, ¿no? Descansa. Así que el novio habla con su madre, la madre le pregunta, ¿dónde está la novia? No debes dejarla sola, dice, no se preocupe, está descansando un momento, se siente un poco mal. La madre siente que algo ha de pasar y en ese instante entra corriendo la esposa, gritando, han huido, han huido. Se habían escapado tanto la novia como Leonardo. La madre le dice al novio, ve y lucha por tu honor. El novio agarra el caballo y busca entonces a los amantes. También ayudan los albañiles, algunas personas, pero no lo encuentran. La novia y Leonardo están escondidos, ¿no? La novia le dice, ¿qué hacemos, no? Vete tú, déjame, ¿no? En todo caso, los dos están ahí discutiendo para ver si de pronto siguen o se esconden, mientras están los demás buscando a los amantes. En medio de todo esto aparece la luna, ¿no? Bailando la luna, ¿no? Cantando, un coro de niños también, ¿no? Que hace alusión también a estos elementos de la naturaleza. Se observa la escena, la madre un poco angustiada, los vecinos también nos tienen noticias, hasta que aparece una mendiga pidiendo un trozo de pan, le entregan y le preguntan a la mendiga qué es lo que ha sucedido, si de pronto ha pasado por ese lugar y se ha dado cuenta de algo, si sabe alguna noticia, ¿no? Y la mendiga recuerda que simboliza la muerte, así que la mendiga empieza a hablar, empieza a indicar lo que ha sucedido, ¿no? Cuando la luna logra, ¿no? eh, aparecer en el cielo, lo que hace es alumbrar solamente el lugar donde estaban ocultos los amantes, no alumbra todo el espacio, solamente el lugar donde están los amantes. Y por ello que Leonardo va a tener que salir a enfrentarse con el novio, y al enfrentarse, ambos a cuchillazos se matan. Así que Leonardo y el novio caen muertos. La novia queda desconsolada. Todo esto lo cuenta la mendiga, ¿no? De una forma simbólica. Luego, en otra escena, ya casi finalizando, la novia aparece, la madre está a punto de cachetear, está a punto de querer hacerle más, la vecina le dice, cálmate, ¿no? Y entonces la novia dice, sí, máteme, ¿no? Lo merezco, le dice, ¿no? Aunque menciona que ella quería casarse con su hijo, aunque esa pasión desenfrenada, ¿no? Le jalaba, le impulsaba, ¿no? A los brazos de Leonardo. La madre le dice, tu muerte no me va a traer a mi hijo, ni eso vales, le dice, ¿no? Y entonces la madre y el pueblo en sí está llorando por la muerte de estos dos varones y en una esquina está la novia siendo relegada por
el pueblo, por el dolor de la madre, ¿no? Y de las personas que han perdido a sus familiares. Aquí estamos ante una obra con elementos moralistas, hay una crítica también a la noción del machismo a través de Leonardo, ¿no? Que representa el machismo, ¿no? Tenemos también esta obra donde los personajes se sumergen a los códigos sociales, ¿no? Por ejemplo, Leonardo y la novia intentan romper los códigos sociales. El novio está arrastrado por los códigos sociales. La madre le dice, lucha por tu honor. Está arrastrado por los códigos sociales. La novia intenta escapar con Leonardo intentando romper estos códigos sociales, pero esto genera, como les mencionaba, vinculado al teatro griego, genera esa tragedia, ¿no? Este final funesto. Al final, todos estos personajes se someten a los designios de los códigos sociales. Esa es Boda de Sangre, ¿no? En Poeta en Nueva York, obra de García Lorca, el poemario se publicó póstumamente en 1940, pero Lorca compuso estos poemas 10 años antes, entre 1929 y 1930, durante su estadía en la Universidad de Columbia en Nueva York y luego en Cuba. 35 poemas divididos en 10 secciones, ¿no? Ahí están las 10 secciones, poemas de la soledad en Columbia University, Los Negros, Calles y Sueños, entre otros. ¿Qué temas podemos encontrar en estos 35 poemas de Poeta en Nueva York? Por ejemplo, tenemos una crítica al capitalismo, ¿no? Y también de la industrialización de la sociedad moderna que abunda en este libro, ¿no? Aquí podemos encontrar En Gritos hacia la Aurora. En El Rey del Harlem también encontramos simpatía, ¿no? Por los afrodescendientes, otro grupo minoritario desfavorecido, ¿no? Entonces podemos encontrar una crítica al capitalismo, también hay una crítica a la iglesia, una visión anticlerical, ¿ya? Hay una simpatía por los elementos vinculados a la cultura afro. También hay una búsqueda de reivindicación, ¿no? A los afrodescendientes. La imagen apocalíptica de la sangre y los números es una forma de denuncia de la deshumanización, ¿no? En Danza de la Muerte, ¿no? Se critica la religión institucionalizada, ya que la iglesia no cumple con su papel de ayudar a los menos favorecidos, ¿no? Hay esa crítica dentro de Poeta en Nueva York. También se cuestiona el avance del capitalismo que destruye, ¿no? Liquida a la naturaleza, ¿no? Por eso que hay una lucha, ¿no? Dentro de la obra va a haber en algunos poemas va a haber una lucha entre la ciudad, ¿no? Representada por los rascacielos, ¿no? La ciudad de Nueva York y la naturaleza, ¿no? Donde están por ejemplo, los monos, las serpientes, ¿no? La vegetación que de pronto empieza a avanzar contra la ciudad para destruirla, ¿no? Entonces hay un enfrentamiento entre la ciudad y la naturaleza, el avance del capitalismo y la destrucción, la forestación y cómo de pronto la naturaleza intenta, ¿no? Enfrentarlo. Eso se va a observar dentro de la obra Poeta en Nueva York. Bien, hasta aquí entonces hemos hablado sobre la vanguardia, hemos mencionado tanto eh, a la obra de Frank Kafka, La Metamorfosis, y también las obras de García Lorca. ¿Dudas o preguntas? Recuerda que ahí está el enlace para que puedas estar marcando las claves del examen. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Mientras tanto voy colocando algunas preguntas de la. ¿Dudas, preguntas? Recuerda que tienes el enlace para que esté ya entrando a marcar las preguntas sobre la clase de hoy. Pero por aquí, a ver, alguna duda, alguna pregunta hasta este instante sobre lo que hemos señalado.
Todo ok, ¿no? Así que pueden estar dando ya el examen. A ver, vamos a resolver algunas preguntas. En la pregunta número 1, dice, ante los horrores de la Primera Guerra Mundial, los escritores de la vanguardia asumieron una actitud que buscaba explicar el caos y la destrucción en la que se encontraba Europa. No, no buscaban explicar nada, ¿no? Más bien es una manifestación de protesta, de rebeldía, ¿no? A ver, dice, reflexionaba sobre la identidad europea y la necesidad de redefinirla tampoco. Buscaba el retorno de sus raíces culturales por medio del rescate de folclore y los mitos populares. No. Rechazaban toda la tradición anterior, sí, y buscaban ser iconoclastas, sí, diferentes y originales. Rebeldes, ¿no? Iconoclastas, ¿no? No es una característica propia de la narrativa vanguardista. El uso del monólogo interior es una técnica de vanguardia. La presencia de múltiples narradores, técnica de vanguardia. La ruptura del orden lógico y cronológico es un elemento de vanguardia. El respeto por las unidades aristotélicas es un elemento tradicional. Y te dice aquella que no es. Así que la respuesta es la D. A ver, pregunta número 3. ¿Qué marcarías en la pregunta número 3? En la metamorfosis de Frank Kafka, el protagonista muere por inanición, pero se puede entender que muere sobre todo por... Recuerda lo que sucede al final, cuando Grete empieza a decir esas palabras, ¿no? Y Gregorio Samsa retorna al cuarto, observa la oscuridad y se da cuenta efectivamente que lo que le ha dicho su hermana en cierta medida tiene un sentido para él, porque lo que quiere Gregorio Samsa es no ser un estorbo para su familia. Entonces, muere por qué. La herida que le ocasionó su madre en la noche del deceso, no.
el rechazo de su entorno más próximo, su familia, y la consiguiente soledad. Esa sería la respuesta. En la Metamorfosis de Franz Kafka se puede interpretar que Gregorio Samsa se transforma en un monstruoso insecto debido a una causa desconocida. Sabemos en cierta medida por qué se transforma, ¿sí o no? Lo mencionamos de pronto al final de la obra, ¿no? Que el que llegue a ser el esposo de Grete estará trabajando y un momento, por el sentido rutinario, de un momento determinado, despertará convertido en insecto, ¿no? Una misteriosa enfermedad, tampoco, ¿no? La rutina, ujú, y el alienante trabajo que realiza, ujú. Eso es la respuesta, ¿ves? Y luego dice, lo cual representa la deshumanización del hombre, ¿no? En la sociedad capitalista. La respuesta es la C. Pregunta 5. Al despertar de su cuarto y después de verse convertido en insecto, Gregorio se preocupa por la hora en que debía salir de trabajar. A trabajar, correcto. El jefe llega hasta la casa de Gregorio, se acerca a la puerta de su cuarto y le dice que se tome los días que crea conveniente para resolver el problema. Falso. La madre de Gregorio y su hermana deciden sacar algunas cosas del cuarto para darle más espacio al insecto. Sí. Más adelante va a ser al revés, ¿no? Todos van a ponerlo, ¿no? Como un almacén. Pero al inicio sí, ¿no? La criada vieja sentía pena por Gregorio y se solidarizaba con él. No, más bien lo maltrataba. Los inquilinos vieron a Gregorio en la sala mientras Grete tocaba el violín y decidieron marcharse. Correcto. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Respuesta, la C. Pregunta 6. Tiene que irse, exclamó la hermana. Es la única posibilidad, padre. Solo tienes que desechar la idea de que se trata de Gregorio. El haberlo creído durante tanto tiempo ha sido nuestra auténtica desgracia. Pero ¿cómo es posible que sea Gregorio? Estas palabras es de Grete, ¿no? Ya te das cuenta que Grete eh, busca, ¿no? Que su hermano desaparezca, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice? ¿Se puede inferir que Grete asumió el sostén económico de la casa? No. Es el padre, ¿no? ¿Es empática con el dolor de su hermano? Tampoco, no es empática. ¿También es víctima de la alienación o encarna la solidaridad momentánea? Una solidaridad momentánea, porque ya no le conviene a Grete, ¿no? Que Gregorio esté ahí, porque sabe que tarde o temprano ella será a cargo de él y será un peso para ella. Por eso que es una solidaridad momentánea. Y con esto terminamos. La novia dice esto, ¿no? Con los dientes, con las manos, como puedas, quita de mi cuello honrado el metal de esta cadena, dejándome arrinconada ya en mi casa de tierra. Y si no quieres matarme, como a víbora pequeña, pon en mis manos de novia el cañón de la escopeta. Ay, qué lamento, qué fuego me sube por la cabeza, qué vidrios se me clavan en la lengua. Y Leonardo le responde, ¿no? Ya dimos el paso, calla, porque nos persiguen cerca y te he de llevar conmigo. O sea, estamos observando que Leonardo, al igual que la novia, ya han escapado, se han fugado, ¿no? De la boda. A ver, ¿la novia obliga a Leonardo a impedir que se realice la boda? No. Leonardo más bien le había obligado a la novia que no se case, ¿no? El novio se arrepiente de haber asesinado al gitano Leonardo. Todavía no sucede eso. Más adelante ambos se van a matar. Leonardo huye de la boda y abandona a la novia en el bosque. Ambos se están marchando. Leonardo y la novia vienen siendo asediados por el novio. Eso sí, porque están escondidos. Respuesta a la D. Muy bien. Hasta aquí entonces terminamos. Nos vemos hasta la siguiente clase. La siguiente clase hablaremos sobre literatura peruana, etapa colonial y republicana. Cuídense. Buenas noches a todos ustedes.